Tarea número 3. Flujo sobre una placa plana. Manuel Caro, Diego Villablanca. No. Introducción a la teoría. Si tenemos una placa plana por el cual fluye un flujo de fluido, ambos a diferentes temperaturas, se producirá una transferencia de calor. La tasa de transferencia de calor dependerá de las propiedades y de la velocidad de avance del fluido. En la superficie de contacto del fluido con la placa se produce la condición de no deslizamiento, la cual el fluido adquiere la velocidad de la superficie y esta va variando durante la capa límite que se forma en la región cercana a la superficie, hasta llegar a su velocidad natural. Durante el desarrollo de la capa límite se forman tres fases: la laminar, de transición y turbulenta. Estas influyen en el comportamiento de las líneas de flujo. Para nuestro estudio utilizaremos los siguientes números adimensionales: el número de Nusselt, que relaciona la transferencia de calor por convección versus la transferencia de calor por conducción; el número de Reynolds, que relaciona la inercia con las fuerzas viscosas; el número de Prandtl, que relaciona la velocidad de difusión de cantidad de movimiento con la velocidad de difusión de calor. Para calcular el flujo de calor entre la placa y el fluido, utilizaremos la ley del enfriamiento de Newton. Principalmente nos enfocaremos en calcular el valor de H, que es un valor experimental. Para nuestro caso, tenemos que la temperatura de la placa es mayor que la temperatura del aire y nos piden determinar la transferencia de calor por convección desde la placa hacia el aire. Tendremos que analizar varios casos, ya que la temperatura de la placa varía. Primero se encuentra a 800 Kelvin, luego a 1300 Kelvin. También la dirección con la que fluye el aire varía. Primero comienza con 0 grados, luego 15 grados y finalmente 30 grados. También tenemos una variación de la velocidad del fluido. Primero comienza con 5 metros sobre segundo y finalmente 10 metros sobre segundo. Para la resolución de estos casos utilizaremos las relaciones semiempíricas y luego las compararemos con los valores obtenidos mediante simulación numérica para las distintas situaciones. Debido a que la temperatura del fluido varía en la capa límite, las propiedades del fluido también varían a lo largo de esta, por lo que utilizaremos una temperatura promedio entre la temperatura de la superficie de la placa y la temperatura natural del fluido. Calcularemos la densidad, la conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad cinemática. Estos datos fueron obtenidos de la tabla A15 del libro Seigel. En la siguiente tabla adjunta se encuentran todos los casos y se le determinará la posición en donde la capa límite deja de ser laminar y se determinará su porcentaje de la placa que corresponde a laminar. Como se puede ver en el lado derecho superior se encuentra el número dimensional de Reynolds, el cual despejando el X podemos determinar el X crítico. También cabe mencionar que para ángulos de 15 y 30 grados se trabajó con la componente de la velocidad que es paralela a la placa. En la literatura hemos encontrado las siguientes relaciones semiempíricas para placas planas. En el régimen laminar hemos encontrado que el número de Nusselt tiene los siguientes coeficientes. En el régimen turbulento tiene otros coeficientes mostrados. Divisiones de la malla. Para nuestra placa plana usamos 20 divisiones a lo largo de esta. Luego de determinar el coeficiente de convección a lo largo de la placa utilizando números adimensionales, específicamente el número de Nusselt, se graficó la variación del coeficiente de convección a lo largo de la placa. A continuación se irán mostrando todos los casos y su respectiva gráfica. Como se puede apreciar en esta gráfica, para este caso se produce un quiebre, el cual se debe a que en ese quiebre se produce la transición del flujo entre laminar a turbulento. En la siguiente tabla se muestran todas las configuraciones. Para cada una de ellas calculamos el valor de H.
el cual se promediaron 20 datos puntuales de cada h para cada posición en la malla. Para luego calcular el flujo de calor por convección, se utilizó la ley de enfriamiento de Newton. Se realizará una comparación del número de divisiones de la malla. H y calor fue calculado con 20 divisiones. Por el contrario, H asterisco y calor asterisco fue recalculado con 4 divisiones, para luego calcular el calor y calor asterisco para compararlo con el calor numérico entregado por el programa ANSYS. Como se puede apreciar, los valores calculados con números adimensionales no son tan diferentes al calculado con el programa ANSYS numéricamente, por lo cual haber trabajado con números adimensionales es una buena aproximación a la realidad. Para el siguiente caso nos piden determinar el coeficiente de convección para un análisis sin divisiones y luego determinar la transferencia de calor por convección y compararlo con la transferencia de calor por convección con divisiones. Para ello trabajaremos con un coeficiente de convección promedio, el cual se determinará a partir del número adimensional de Nusselt que se puede apreciar en la presentación de la siguiente expresión, que es para el caso en que nos encontramos con una placa que tiene una región laminar y una región turbulenta. Luego de haber determinado el coeficiente de convección, utilizamos la ley de enfriamiento de Newton para determinar el calor de convección. En este caso, analizamos el caso en que tenemos una velocidad de 10 metros sobre segundo y una temperatura de 800 Kelvin. Como se puede analizar en la tabla, se compararon los dos valores, el sin divisiones con el calor con divisiones, y se puede apreciar que son valores muy similares. A modo de conclusión, el coeficiente de convección H no es un valor real, depende de las condiciones en las que se esté trabajando, o sea, es un valor experimental. Los números adimensionales ayudan a determinar el coeficiente de convección experimental y poder tener una aproximación. La temperatura del cuerpo por el cual fluye un fluido influye en el comportamiento del flujo al cambiar sus propiedades. Podría ser laminar o turbulento. Al aumentar la velocidad del fluido, se aumenta la transferencia de calor. Al aumentar el ángulo del flujo de aire, la componente de la velocidad horizontal baja, disminuyendo la transferencia de calor. Al aumentar la temperatura de la placa, aumenta la transferencia de calor con el fluido.